Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a las personas que desde ya están conectadas en este nuevo conversatorio con el doctor Rangel. Vamos a esperar unos minutos para poder iniciar. Si me pueden confirmar si escuchan con claridad el audio, por favor. Buenas tardes, Luisa. Muchas gracias por estar conectada. Ya vamos a iniciar. Bueno, el tema de hoy es muy interesante, ¿verdad? Luisa, muchas gracias. Perdón, que se me abrió acá. Como les decía, hablaremos un poco de las perspectivas y los escenarios, ¿verdad? Tanto para Guatemala como Centroamérica, frente a la coyuntura actual que estamos viviendo. Para mí es un honor presentarles al licenciado Pablo Rangel. Les voy a leer un poquito de su biografía, ¿verdad? Licenciado, mucho gusto, muchas gracias por el espacio, bienvenido. Buenas tardes, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, el licenciado Pablo Rangel, internacionalista, ¿verdad? Y se me olvidó presentarme, mil disculpas. Mi nombre es Ana Corao, soy la secretaria de Asuntos Académicos Internacionales de la tercera edición de MONUA a nivel nacional. Para nosotros es un gusto poder estar teniendo este tipo de espacios y actividades donde ustedes puedan aprender un poquito más y podamos informarnos. Bueno, regresando al doctor, el licenciado Pablo Rangel es licenciado en Relaciones Internacionales en la Escuela de Ciencia Política en la Universidad de San Carlos de Guatemala, máster en Filosofía y Estudios Indígenas en la Universidad de Tromsø, norte de Noruega, doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, docente de Derechos Humanos y Metodología de las Ciencias Sociales en la Escuela de Ciencia Política, en diferentes programas de doctorado en universidades de Guatemala, Nicaragua y México, investigador y docente en temas de seguridad, análisis estratégico y política, docente en programas de maestría y diplomados de estudios culturales, diversidad, derechos humanos y seguridad. Bienvenido, Elic. Muchísimas gracias. Es un honor tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Ya como habíamos dicho hace algún momento, pues espero poder compartir con ustedes, aunque sea un momento de lo que estamos haciendo en la Escuela de Ciencia Política en los diferentes cursos. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Entonces, le dejo el tiempo. Vamos a iniciar directamente con la presentación, ¿verdad? Vamos a ver acá. Entonces, les dejo el tiempo con el licenciado Pablo Rangel. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Vamos a empezar a hacer esta presentación. Solo quiero hacer un comentario con respecto a esta presentación del día de hoy, y es que hace una semana aproximadamente también se hizo un conversatorio con estudiantes del quinto ciclo de Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencia Política, haciendo también una construcción de escenarios y la presentación de los resultados, por así decirlo, del curso de Metodología del Análisis Político Internacional. En esa ocasión quedó todavía pendiente dar un análisis de Centroamérica, y pues eso como que quedó ahí en el tintero, ¿no? Entonces ahora la idea es también profundizar un poquito más en algunos temas cercanos a lo que ya habían planteado los compañeros y compañeras la semana anterior, y pues también expresar algunos escenarios y que la población en general, los estudiantes de la Escuela de Ciencia Política y personas interesadas también se den cuenta que es posible a través de una metodología, que es la metodología de la perspectiva política, tratar de predecir y de construir escenarios de lo que supuestamente puede pasar en la política nacional, en la realidad nacional, en la economía o en toda una serie
de campos, ¿verdad? Desde los que se pueden abordar las diferentes temáticas de la realidad de un país. Entonces, ese es el sentido de ahora. La exposición, pues yo se la voy a compartir ahorita en un momento, es un poco larga, ¿verdad? Por el número de diapositivas, pero es que también es necesario hacer una buena contextualización de lo que está pasando, cómo estamos nosotros, cuál es la situación. El tema de esta presentación de hoy es la situación del COVID-19 y la crisis en Centroamérica, pero la idea también es como la de ponernos en contexto de en realidad dónde estamos, ¿no? Como país, como región, hacer un poquito de comparaciones con los otros países, cuáles son los que están mejor para enfrentar esta situación, cuáles son los que están un poco más débiles y al final pues tratar de construir esos escenarios que espero ustedes puedan ver, puedan apreciar y que también puedan comprender, ¿no? Con nosotros para que lo tomen como parte del acervo de lo que como ciudadanía tendríamos que tener todas y todos los guatemaltecos. Entonces les voy a presentar esto. Es esta presentación, ¿no? Sobre escenarios para Centroamérica a partir del COVID-19. Es un poco ambicioso plantear escenarios prospectivos para toda Centroamérica, ¿no? Empezando porque la región, a pesar de ser una región tan pequeña, tiene algunas particularidades que no hacen iguales a todos los países. En ese sentido, ustedes se van a dar cuenta que más adelante hay una sectorización, por así decirlo, de los escenarios, más que todo en la parte de los países del llamado Triángulo Norte, ¿no? O el área norte, que son los países que compartimos más particularidades. Y aparte, más similitudes, perdón. Aparte que ha sucedido algunas cosas en estos meses con la manera en que se ha abordado la crisis de esta enfermedad de la pandemia en países como Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Que los hacen bastante diferentes a la situación de Guatemala, Honduras y El Salvador. Incluso Belice, ¿verdad? También tiene una perspectiva bastante particular para afrontar la situación del COVID-19. Pero bueno, ¿de qué trata esto del análisis prospectivo? La perspectiva política significa construir el escenario a futuro, es decir, tratar de predecir qué es lo que va a pasar. Esto obviamente no es ningún ejercicio de adivinación ni nada que sea así fortuito, ¿verdad? Y que no sea pensado, sino que es una de las ramas de análisis científico por parte de la ciencia política que nos está ayudando en los últimos años a construir escenarios, a tratar de predecir futuro, ¿verdad? Lo que está por venir, lo que se puede hacer, qué estrategias se podrían tomar. Obviamente es una metodología bastante compleja, pero se tiene que empezar a ejercitar y los estudiantes pues han empezado a tener estos primeros acercamientos con estas metodologías. Para el análisis de prospectiva y para la construcción de escenarios, entre más información exista, obviamente van a ser mejor los escenarios. Entre más expertos y expertas estén apoyando en la construcción de estos escenarios, será mucho más fidedigno, ¿no? Lo que se va a presentar. Hay una experiencia de análisis estratégico en América Latina, fue la que se construyó en Ecuador hace algunos años, que era la de la ciudad del conocimiento. Y en la Ciudad del Conocimiento reunieron a la mayoría de expertos que ellos podían reunir para construir escenarios de lo que iba a suceder en algún futuro no muy lejano y en un futuro también lejano con la política, no solo de Ecuador, sino también de América Latina. Así es como se van conformando lo que se conoce comúnmente como los tanques de pensamiento, ¿no? Esas donde están generando ideas, donde se están generando escenarios, donde se están construyendo lo que está por venir, cómo podemos prepararnos, y también mucho de la política de un país y las posibilidades de un país para enfrentar crisis, para enfrentar situaciones o escenarios negativos o muy negativos, fatales, tiene que ver con la posibilidad de construir escenarios en perspectiva. Pero aquí también hay un papel importante y es el papel de la persona que está creando los escenarios, porque también hay una parte que no es tan basada en datos, sino que tiene que ver con lo que se llama comúnmente como el colmillo político, ¿no? De la persona que lo está planteando, es decir, esa intuición o ese avance que puede tener a partir de sus experiencias. Bueno, ¿desde cuándo se hace el análisis en perspectiva? Esto es un préstamo que se ha hecho al análisis estratégico militar. Incluso hay un espacio donde se generan los escenarios, que es el cuarto de guerra, ¿no? Ustedes quizá lo han escuchado alguna vez, que ya es algo muy común en empresas, en universidades, incluso obviamente en los ejércitos, en los partidos políticos y en todos los lugares donde necesiten estar construyendo un escenario futuro, es decir, lo que puede venir en el futuro. En este sentido, ¿no?
Para poder construir los escenarios a futuro es también necesario de utilizar otras metodologías. Estas metodologías son como, por ejemplo, la de las matrices políticas, el análisis de las ideologías, el análisis de coyuntura, mapas de poder y todo este tipo de insumos que ayudan a deconstruir la realidad para después poderla articular en una síntesis que nos lleve a tener información para construir los escenarios a futuro. Bueno, entonces ya entrando en el tema, ¿no?, de lo que nos ocupa hoy, obviamente hay que hacer un breve repaso sobre la coyuntura del COVID-19 para después entrar a definir algunos escenarios. Eso es algo que también les quiero adelantar, que obviamente es poco probable hacer escenarios tan amplios, tan grandes. Entonces lo que haremos hoy será presentar el escenario de Guatemala y cómo eso también puede afectar a los otros países de esta región que ya les comentaba al inicio, ¿no?, que son los países del Triángulo Norte. Pero bueno, ¿cómo empieza todo esto de la pandemia, no? El 11 de marzo del 2020, ¿no?, la OMS declara que ya existía una pandemia. El COVID-19 era una enfermedad que iba a avanzar en el mundo y que tenía la posibilidad de considerarse como una pandemia. Ha habido otros avances también de estos tipos de coronavirus desde hace algunos años. Uno era el virus del Nilo, por ejemplo, que salió en el 2013, o el SARS, que también se conoció en el 2007, o también la gripe H1N1, que también se conoció en la década de 2000, y que son, por así decirlo, todos estos virus asociados al coronavirus que son virales, pulmonares, pero que no habían tenido un avance tan grave como el del COVID-19, que está presente en todos los países, ¿no? Entonces, ante este proceso inevitable, pues la mayoría de países en Centroamérica empezaron a hacer el análisis de cómo estaban, cuál era su situación frente a la salud pública. Bueno, aquí algunas vulnerabilidades, ¿no?, de nuestra región. Primero, Centroamérica, ¿no?, está en una región que es América Latina. América Latina en su conjunto no es considerado un continente desarrollado, sino que está lleno de países en vías de desarrollo. La mayoría son países de ingreso medio. Digamos que estamos en la mitad del camino entre África y el mundo desarrollado. Estamos en ese espacio, todavía no somos desarrollados. Sin embargo, Centroamérica tiene los países en el continente con los indicadores de desarrollo humano más bajos y también económico, ¿no? O sea, somos los países más pobres de América Latina. Por acá una gráfica para que ustedes puedan más o menos hacerse la idea de en qué lugar estamos en estos términos de la pobreza. Está Honduras, ¿no?, en primer lugar con la extremadamente pobre, con un buen porcentaje de su población, otro buen porcentaje pobre y un porcentaje muy pequeño de gente pobre. El 52.6% de la población está en estas circunstancias. Le sigue Guatemala, le seguimos nosotros, ¿no?, también con una situación bastante dramática, aunque no con una extrema pobreza tan severa. Después le sigue Nicaragua, que está en condiciones también graves. El Salvador nos sigue después. De ahí vemos que está Costa Rica, que da un salto cualitativo y cuantitativo bastante amplio, que es de los países de la región, por así decirlo, el que está en mejores condiciones económicas. Y por acá también se ve a Panamá, ¿no?, que le sigue de cerca a... ¿Cómo estamos en términos del índice de desarrollo humano en Centroamérica? Primero, ¿qué es el índice de desarrollo humano? El índice de desarrollo humano evalúa el acceso a salud, a educación y a ingreso. ¿Qué significa la salud? Pues la salud pública, ¿no? ¿Qué tanta porcentaje de la población tiene acceso a la salud? La educación, pues ya sabemos también de qué trata, ¿no? Y el ingreso, que tiene que ver con qué tanto nosotros somos partícipes del Producto Interno Bruto del país. Es decir, si el Producto Interno Bruto del país nosotros también crecemos o no crecemos. Esto nos lleva a otro tema también importante. Pero bueno, para medir el tema de esto, ¿no?, del índice de desarrollo humano, para contextualizarlo, miremos cuáles son los primeros países, ¿no?, los países que están en los números 1 del índice de desarrollo humano. Está Noruega, Australia, Suiza, Países Bajos, y todo, ¿no?, hasta el número 10, que es Dinamarca. ¿Y cuáles son los países que están en el peor espacio? Está la mayoría de países africanos, ¿no? Termina con Mozambique, termina con Níger, perdón, ahí está el Congo, la República Centroafricana y todos estos países que están en las peores condiciones. Están en el número 187, del 178 al 187. ¿En qué espacio estamos nosotros? Pues acá nos vemos, ¿no? Panamá y Costa Rica, como ya se veía en la gráfica anterior, están en un puesto alto. Belice también es un puesto alto. Y después empieza El Salvador, Nicaragua, Guatemala y por último Honduras. Somos los países que estamos más bajos en términos del índice de desarrollo humano.
¿Qué significa esto? Significa que tenemos un ingreso muy bajo, una esperanza de vida muy corta frente a los demás países y que tenemos una escolaridad muy baja. Eso incluye los indicadores de analfabetismo y de escaso desarrollo académico que existe en los países. También tiene que ver con los presupuestos, obviamente. Por aquí hay otro indicador que hay que ver para conocer cómo estamos. Es decir, si somos países pobres, aparte hay una agravante, que es la situación de la desigualdad. ¿Qué es la desigualdad? Pues la desigualdad la miden a partir del índice de Gini, que es una curva que sale del ingreso real frente al ingreso del país. ¿Qué quiere decir eso? Que somos los países donde están las personas más ricas, pero también las personas más pobres, donde hay una gran diferenciación económica de ingreso. Es decir, donde puede haber una persona que tenga un salario de 80,000 quetzales al mes, pero también puede haber otra persona que viva con 10 quetzales al día. Pero es algo gravísimo. Y en esta situación, Latinoamérica y el Caribe estamos como región en un mal puesto. Estamos en uno de los indicadores de desigualdad más graves de todo el continente y del mundo, ¿no? Es decir, que aparte de pobres, somos desiguales. Por acá, siguiendo con el índice de desarrollo humano, ¿no? ¿Dónde está Guatemala, Honduras y El Salvador? Aquí pueden ver ustedes a Guatemala en la salud, es este azul. Esto es lo que nos va a afectar también para asumir el COVID y toda la situación de la pandemia. Vemos a Honduras, que invierte un poco más en salud. El Salvador invierte bastante más en salud. Y Costa Rica, que obviamente nos casi que quintuplica, ¿no? Y Nicaragua, que también está en una situación grave en términos de salud. Pero esos son indicadores del año 2013. Obviamente esto no ha cambiado mucho, incluso en Guatemala se ha profundizado esta situación. Por acá está la situación de Centroamérica antes de la venida del COVID. En Guatemala hay 0,6 camillas por cada 1,000 habitantes. En Honduras 0,7, en El Salvador 1,3, en Nicaragua 0,9 y en Costa Rica 1,1. ¿Cuántos médicos hay por cada 1,000 habitantes? En Guatemala hay 0,36, en Honduras 0,31, en Nicaragua 1,01 y Costa Rica 1,15. Eso quiere decir que el personal médico en Guatemala, en Honduras y El Salvador es reducidísimo. Y también las camillas, ¿no? Es decir, no hay espacio ni la red hospitalaria está fortalecida. Es una red sumamente débil. Por acá hay un caso que varias personas han citado y que dicen, bueno, ya que está aquí la pandemia, ¿por qué no la enfrentamos como la enfrentan en Suecia, como la enfrentan en Corea, como la enfrentan en otros países, ¿no? Pero solo para ponerles en antecedentes de cómo estamos frente a estos países y cómo fue que ellos afrontaron la pandemia. Primero, ustedes pudieron ver que el índice de desarrollo humano y económico de nuestros países es bastante bajo. Y obviamente Corea del Sur es un país con un ingreso bastante alto. Pero ¿cómo hicieron ellos para enfrentar la pandemia? Primero, establecieron un gran mecanismo de inteligencia epidemiológica. ¿Qué hacían? Trazaban todos los contagios. Es decir, una persona se infectaba y ellos eran capaces de lograr saber cuántas personas más se habían contagiado o habían tenido contacto con esta persona. Y después, cuando ya las tenían ubicadas, por así decirlo, o mapeadas a través de medios electrónicos o a través de GPS o de apps que ellos mismos iban indicando dónde era que estaba la persona contagiada, por dónde se había movilizado. Es decir, son sociedades sumamente tecnologizadas y también bastante educadas. Después, cuando tenían todo este gran mapa, hacían las pruebas del COVID-19. Es un tema que también aquí se ha cuestionado bastante. Ellos llegaron a hacer 20,000 pruebas diarias para ubicar todas estas redes de personas que estaban infectadas. En Guatemala, el día de ayer, ya decía el ministro de Salud que estábamos realizando 1,800 pruebas, en otro día se hizo 2,200, es decir, ya se ha subido bastante en ese conteo, pero todavía sigue siendo pruebas escasas. Pero esto es algo que sucede en todos los países en vías de desarrollo. Por acá una gráfica para que ustedes puedan reconocer cómo está la situación de las pruebas en Guatemala. Guatemala hacía 473 pruebas por millón de personas. En Honduras 627, en Nicaragua 13, en Panamá eran bastante más, en Costa Rica más que nosotros, pero tampoco eran muchas, y en El Salvador 398. ¿Qué significaba esto? Significaba que ellos estaban trazando la enfermedad mucho más rápido. Y eso tiene que ver también con que en Panamá los contagios hayan subido dramáticamente los primeros días, porque hicieron más pruebas, obviamente detectaron más contagios. ¿Por qué es necesario hacer las pruebas? ¿Y por qué es clave para la desarticulación de una enfermedad hacer las pruebas? Es por el tema de las personas asintomáticas. Una persona asintomática es la persona que ha sido contagiada, pero que no presenta síntomas de la enfermedad o que son muy leves. Por ejemplo, alguien que dice, solo tuve un problema estomacal o que tuve una gripe
o algo, pero la verdad nunca pensé que tenía coronavirus. ¿Por qué es grave esto? Porque esta persona puede contagiar a personas que sí van a padecer en peor manera la enfermedad. Entonces es necesario detectar a esos portadores, a los asintomáticos. ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de un trazado epidemiológico. Es decir, después de tener todo el gran mapa de dónde están las personas que tuvieron contacto con una persona que había sido contagiada, se va a hacer toda esa inteligencia epidemiológica, por así decirlo. ¿Por qué no sucede esto de las pruebas en Centroamérica? Y hay que ser realistas, ¿no? O sea, aparte de que hay situaciones de ingreso, hay que situaciones de subdesarrollo, también hay otro montón de situaciones que obviamente aquí no las vamos a expresar, pero ¿verdad? Existe, por ejemplo, el tema de la no descentralización de las pruebas, que sucedió en Guatemala, que se quedó solo con el gobierno, después se fue abriendo, no hay personal capacitado para hacerlos, hay poca coordinación con las instancias de seguimiento y el tema principal en países como Nicaragua es la falta de voluntad política. Se estableció entonces acá en Guatemala y en Centroamérica, en El Salvador y en Honduras, la única salida que tenían, que era la contención. ¿Y cómo se iba a hacer la contención? Pues iba a hacerse tratando de prevenir todo lo que podía suceder con las enfermedades, con el COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué hacen acá? Guatemala, después, antes del primer contagio, empezó con la cuarentena, con el aislamiento social, tratando de dar información a toda la población de lo que podía pasar. En El Salvador también. En Honduras lo hicieron a empezar el primer contagio y estos momentos son claves, después ustedes van a ver por qué. Nicaragua no tomaron medidas, ellos han negado de tajo que existe la pandemia y en Costa Rica iniciaron antes del primer contagio. Entonces aquí vamos a la situación de los países del área norte. ¿Por qué les muestro esto de El Salvador? Porque El Salvador ha sido por así decirlo, el ejemplo de las medidas drásticas y adelantadas en nuestros países, pero porque en estos términos de las pandemias y de la prevención, 2 o 3 días cuentan muchísimo. Primero, importaron todas, una semana antes de que ya se empezara a predecir que esto era una pandemia por parte de la OMS, ellos cerraron todas las importaciones de China. Después cerraron la entrada a todos los iraníes, coreanos y europeos, ¿verdad? El 11 de marzo. Todavía no tenían casos de COVID-19. Y ese mismo día empezaron con una cuarentena por 21 días. Es decir, antes de cualquier situación ya estaban empezando con una cuarentena. Cuando en 19 de abril aparece el primer caso, resulta que este caso no había por dónde entrar a El Salvador, pero entró por Guatemala. Era una persona que había venido acá de Italia y después había entrado a Salvador. Después, antes del 7 de mayo, ellos ya estaban pensando entrar a la fase de mitigación y lo hicieron así y lanzaron una cuarentena estricta, ¿no? En estas cuarentenas estrictas, como las hacen en Ecuador o en Perú o las hacen en El Salvador, lo que permiten es que las personas puedan salir solo una vez a la semana, dependiendo de su número de DPI. Es una forma bien restrictiva de permitir la salida de las personas. Supuestamente esta fase de la cuarentena iba a terminar el 21 de mayo, sin embargo no fue así, todavía continúa y ahora en el Congreso en El Salvador están discutiendo si todavía van a continuar con esta cuarentena severa, por así decirlo, o este toque de queda ampliado el 6 de junio o continuarán todo el mes de junio. Ellos empezaron desde mayo con la fase de mitigación, es decir, se adelantaron un poco. Y estas medidas son medidas drásticas, severas, pero van a ver ustedes que tienen algún tipo de resultado. Por acá hay unas gráficas de cómo fue que se asumió la pandemia en los países en Centroamérica, ¿no? Primero Nicaragua pues no hizo nada, aquí está hasta abajo, ¿no? Estas son las medidas, por ejemplo, que implican cierre de centros educativos, de empresas no esenciales, limitan la movilidad y departamental, la movilidad urbana, el uso de mascarillas, los aeropuertos y todo esto, ¿no? Todo lo que ya conocemos nosotros como las medidas de contención del COVID-19. Entonces, como pueden ver, El Salvador, Honduras y Guatemala estamos más o menos en la misma línea, aquí están los 3 países, y hemos avanzado más o menos tomando las mismas medidas. Solo El Salvador se ha adelantado en algunas medidas y ha sido más drástico, por así decirlo, en algunas medidas. Guatemala, pues, va por acá y Honduras también está en la misma línea. Ahora, hay un tema con esto del aislamiento social y es la pregunta que se hace en los sectores económicos en los países. ¿Cómo se va a hacer para soportar con economías que dependen tanto de la informalidad y del contacto humano
para soportar este tiempo aislados. Es decir, la gente no se puede quedar en su casa porque quien se queda en su casa no come. Y es algo que ha sido el problema más serio que han enfrentado, no solo en Centroamérica, sino también en lugares como Perú. Entonces era necesario y es necesario en ese momento empezar a gestionar una inyección de capital, es decir, tratar de dar algún tipo de subvención a la población para que estas medidas no sean tan lesivas a sus economías. Y esto mismo es también, por así decirlo, la discusión que se tiene ahora, ¿no? Seguimos cerrados, seguimos sin activar la economía o salimos, pero nos contagiamos, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver también con el poder político que los gobiernos vayan gestionando o que hayan tenido y que hayan gestionado para llegar a este punto. Aquí es de recalcar que el gobierno de Alejandro Yamatei tenía 2 meses de haber asumido el poder cuando ya entra el primer estado de calamidad. Digamos que es un gobierno que ha vivido una calamidad todo este tiempo y las negociaciones que podría haber con el sector económico pues aún son bastante endebles. Mientras que en el caso, por ejemplo, de Bukele en El Salvador, pues ya tenía más tiempo en el poder y la negociación ha sido escasa, ha sido hasta cierto punto autoritaria la imposición. Y en Honduras la situación ha sido también bastante difícil y tensa entre estos dos sectores. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de funcionar y dejamos lesionado al sistema económico? ¿O nos ponemos a funcionar, nos ponemos a trabajar, pero nos contagiamos? Pero ese es el dilema en el que viven ahora los gobiernos en Centroamérica. Aparte de todo esto, hay que tomar en cuenta también que Estados Unidos a las semanas de inicio a los meses del inicio de la pandemia pasó de ser un país donde no había muchos casos a ser el epicentro. Ahora se está hablando ya que están llegando los 100.000 muertos, ¿no? Y más del 1,5 millones de contagiados. Es un número exageradamente grande. Y para economías dependientes como El Salvador, Honduras y Guatemala, de la economía norteamericana, pues es algo grave, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en el próximo año? Solo en El Salvador se vive un 17% del ingreso del país se recibe a través de las remesas. ¿Qué va a pasar con El Salvador? ¿Qué va a pasar con Guatemala y Honduras que dependen grandemente de estos recursos? ¿Verdad? Es algo que también se tiene que tomar en cuenta para cualquier escenario. Y por otro lado, una de las herencias que dejó el gobierno anterior, que es la situación del país seguro y la política de deportaciones, que no ha cesado, ¿no? En este tiempo. Y la parte más grave de todo esto es que muchos de los connacionales que regresan, pues también regresan infectados porque vienen de este lugar de contagio masivo que es Estados Unidos. Esto agrava la situación, específicamente para Guatemala, le ha planteado un escenario mucho más caótico. Por acá está cómo se ha ido desarrollando la enfermedad, ya entrando a las gráficas y a los términos, ¿no? Estamos acá con Honduras, que tiene el número de casos mucho más grande en Centroamérica, digamos, y esto empezó a despegar desde mediados de abril. Ya llegó a ser el que está como con más casos. Después está Guatemala, que ya le va alcanzando con los últimos casos que ustedes se habrán dado cuenta de cómo está avanzando la enfermedad. Y de ahí El Salvador, que ha crecido en esta gráfica, pero se ha detenido, no ha llegado tan alto como estas otras. Obviamente las medidas de contención severas que están aplicando han tenido algún tipo de resultado. Por aquí está Costa Rica, que empezó con una curva que se amplió y después la lograron aplanar y hasta ahora pues van bastante bien. Y Nicaragua, pues que no hay datos, ¿no? Pero en el caso de Costa Rica, obviamente hay unos indicadores de desarrollo humano mucho más altos, un sistema de salud mucho más fortalecido y es poco probable que nosotros lleguemos en estos días o en estos meses a poder aplicar alguna estrategia como la que están aplicando ellos, pues somos bastante diferentes en términos de la conformación de los sistemas de salud. Por acá está el número más dramático y era lo que también señalaba en algún momento el presidente de Guatemala, ¿no? Que decía, no estamos tan graves en términos de muertes, pero la fatalidad de la enfermedad no tiene que ver tanto con el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces podemos ver aquí Honduras, que desde antes de abril ha tenido una crecida en el número de muertos, ahora ya están llegando a los 200 muertos por el COVID-19. Guatemala pues anda alrededor de los 50 y El Salvador pues que tiene bastante menos, no está llegando ni siquiera a los 40 muertos. Ellos han logrado mantenerse en esta línea. Guatemala pues también, ¿no? Y Nicaragua pues que no se sabe cuántos muertos tiene realmente y Costa Rica pues que ha logrado quedarse solo con 8 personas fallecidas por el COVID-19. Es un logro bastante importante del robusto sistema de salud
costarricense. Bueno, ya que estamos en todo esto, ahora pasamos al tema de los escenarios. No sé si tendrán alguna duda o quieren compartir algo alrededor de esta temática para poder ampliar y ya después pasamos a esta parte. Pueden ustedes compartir o expresar sus preguntas acá en el chat en vivo de Monúa para poder compartir y también profundizar acerca de los temas que ustedes tengan duda. Entonces ya saben que está abierto el espacio para hacerlo y pasamos entonces ahora al tema de los escenarios políticos. Vamos a seguirles compartiendo esto. Bueno, vamos con los escenarios. En el análisis de prospectiva siempre se plantean varios escenarios, ¿no? Normalmente son 5 escenarios. Uno donde hay un escenario utópico, donde pasa todo lo maravillosamente bueno, un escenario fatal, donde pasa todo lo extremadamente malo, y después otros escenarios como los escenarios futurible, que es donde se presentan las acciones que la persona o ente que estamos analizando van a realizar. Pues nos encontramos con los escenarios positivos y con los escenarios negativos. Entonces ahora vamos a presentar nada más los escenarios positivos, futuribles y negativos. ¿Por qué? Porque son los que son más probables que sucedan. Por acá me informan que la cámara no está encendida, entonces vamos a... Ahí estamos ya de vuelta. Bueno, vamos con el escenario futurible, ¿no? Y en este caso, los escenarios que le voy a presentar son para Guatemala. ¿Por qué no lo estamos haciendo todavía para Centroamérica? Porque el tiempo tampoco nos permite, ¿verdad?, ampliar tanto sobre estas apreciaciones, pero a partir de esto también nosotros podemos conjeturar y si tenemos después un diálogo abierto con ustedes, podemos continuar hablando sobre estas posibilidades. Bueno, en este escenario se presentan las posibles decisiones que van a tomar los entes de gobierno, ¿no? No es ni positivo ni negativo, pero sí nutre los otros escenarios. Bueno, vamos. Un escenario futurible para Guatemala, para el mes de junio. Aquí hay varias situaciones, ¿no? Y una es que se prevé que existe una alta probabilidad de que a inicios del mes de junio se esté ordenando un toque de queda total. ¿Por qué? Porque es muy probable que los casos lleguen hasta los 500 en estos días. Y esta, digamos, situación se va a ser ordenada por parte del Ejecutivo. ¿Por qué llegamos a los 500 casos? ¿Y por qué, a pesar de estar en cuarentena, en Guatemala la situación sigue avanzando? Y es por muchas y varias razones, no tanto algunas sociales como otras por parte de la política y la manera en que se ha manejado la comunicación por parte del Ejecutivo. Ha existido algunas medidas que son bastante volubles, como por ejemplo ampliar los toques de queda sin ninguna razón, por ejemplo, en otro lado no especificar también qué es lo que va a realizarse. Y por otro lado está también que según una medición que se hizo en Google, a partir de los primeros días de la pandemia, de las cuarentenas, resultaba que en Guatemala era el lugar donde menos respetaban la movilidad, la no movilidad. Es decir, la mayoría de personas continuaron moviéndose, yendo al trabajo, yendo a la oficina, y se quedaban nada más en sus casas para cuando el toque de queda era a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, después cuando era a las 6 de la noche, de la tarde, ya se quedaron hasta más tarde, ¿no? Entonces, digamos que la movilidad no ha sido, esta restricción a la movilidad no ha sido acatada con tanta eh, fidelidad por parte de la población en Guatemala. Y esto obviamente va a llevar a que los contagios crezcan. Entonces es muy probable
que a principios del mes de junio se esté ordenando el toque de queda total. ¿Cómo va a ser este toque de queda? Pues eso ya lo tendrá que determinar el Ejecutivo, pero es muy probable que sea con una restricción de movilidad a partir del número del DPI o de otras cosas. En algunos lugares como Perú, por ejemplo, han dicho que solo salen un día las mujeres, otro día solo los hombres, y hay algunas placas en otros países que tienen movilidad y luz verde, luz amarilla, luz roja en determinado lugar. Pero bueno, lo va a determinar el Ejecutivo. Otra situación, y es también bastante previsible en este escenario futurible, es que el toque de queda generalizado podría extenderse, no solo a los primeros 15 días del mes de junio, sino ampliarse hasta los 21 días. ¿Por qué? Porque es muy probable que todas las infecciones que se han venido manifestando en estos días continúen creciendo. El gobierno tenía una previsión a partir de algunas gráficas matemáticas que hacían al principio de año, a principio de la cuarentena, y se podía ver que ellos estaban previendo que 16,000 personas iban a ser infectadas con el COVID, ¿no? Y que 1,600 personas iban a estar recuperadas y un número máximo de 300 muertos. Digamos, esos son los números del gobierno, ¿no? Es el futurible para ellos, es decir, lo que ellos esperaban que eso sea. Eso sería para el mes de junio. De julio a septiembre, aquí es donde ya vienen algunas medidas que tendrían que empezar a ceder. Después de tener esos toques de queda tan amplios, la situación empieza a bajar, ¿no? Ya empieza a haber menos contagios, empieza a haber mucho más recuperados y la situación empieza a bajar del pico, por así decirlo, de la pandemia, ¿no? Y entonces en este sentido se reactivan algunas cuestiones como el transporte urbano y extraurbano, aunque con medidas y protocolos de seguridad. Por otro lado, los aeropuertos, ¿no? También estarán abiertos. Se ha previsto que los aeropuertos se abren ahora a partir del 1 de junio. Sin embargo, es poco probable que se vaya a dar esa apertura. O quizás sí, pero las medidas van a ser tan restrictivas que no sé qué tan conveniente vaya a ser para las personas viajar o poder moverse. Eso no significa que se vaya a activar el sector turismo en el país, por ejemplo, sino que será nada más para las personas que han quedado fuera. En El Salvador también hay un buen número de personas que han quedado fuera y ahora están retornando al país. En Honduras también varias personas han quedado fuera y ahora están retornando. Y en Guatemala ya terminaron de retornar en teoría todas. Y ahora pues habrá personas que ya tenían incluso comprado el pasaje para... Bueno, esto es lo que se prevé como el futurible, esa ampliación. Y por último, de octubre a fin de año, que es lo que el gobierno esperaría que suceda, se daría la apertura de varias cosas, ¿no? Primero, las medidas de seguridad y higiénicas y de sanidad se hacen ya parte de la vida cotidiana. Es decir, se utilizan las mascarillas, continuamos con lo del alcohol en gel, con lo de lavarse las manos y con todo esto, y la distancia social, y todo que ya empieza a ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Como sucede en Asia, por ejemplo. Poco a poco pues se va reactivando el mercado interno, ¿no? Eh, Continúan las transferencias monetarias que ya se empezaron a hacer ahora con esto que se califica para el bono de la pandemia, ¿no? Y por ahí empieza también algo que a muchas personas les interesa y es saber si van a haber clases ya para los niños y para las universidades. Según el gobierno, en este escenario futurible es muy probable que ya se esté pensando el próximo año de empezar con las clases y de vuelta al ciclo escolar, pero de manera presencial y también virtual, es decir, un híbrido ahí porque todavía no se puede tener el contacto total, ¿no? Por otro lado, se estarán aplicando estos planes de reactivación económica que el gobierno tiene y que obviamente el crecimiento del país va a ser menos del esperado, ¿verdad? Pero por lo menos no se va a ver tan afectado por la situación de la recesión global a la que estamos entrando ahora con la crisis en Estados Unidos y con otras circunstancias que se han venido evidenciando en los últimos días, ¿no? En el caso de Estados Unidos. Por acá viene un escenario que es el que creo que muchas personas esperan o que les da bastante, eh, lo piensan, por así decirlo, con más claridad, que es el escenario negativo, ¿no? El escenario negativo es el que prevé el desarrollo de las políticas como obstáculos lógicos y la posibilidad de error detrás de cada decisión. Es decir, cada decisión, cada palabra, cada cosa que haga el gobierno es cuestionada y es negativa.
Y este escenario es muy importante, pues sirve para prevenir cualquier suceso inesperado. Es decir, prepararse para lo peor para que suceda lo que tiene que suceder y que sea lo mejor. Escenario negativo para Guatemala, ¿no? Vamos acá con para el mes de junio y agosto. Esto es un escenario negativo, obviamente. Ojalá que no suceda, pero es muy probable que también suceda. A ver, a pesar de las medidas restrictivas, ahora la curva de contagios y muertes no disminuye en el mes de junio, se continúa con las restricciones severas hasta finales del mes de julio, es decir, con el toque de queda ampliado. El sistema de salud, médicos, enfermeras, hospitales y clínicas colapsan. Esta es una situación que se está viendo con los contagios de médicos y también con la escasa espacio para todas las personas que están siendo contagiadas. Por otro lado, empiezan los contagios y también muerte del personal. Y por otro lado, hay algo que hoy ya nosotros vimos en las noticias, que hay 70 policías infectados con COVID-19, y el ejército también ya tiene 13 soldados infectados. Las fuerzas de seguridad también se ven disminuidas por los contagios. Es decir, el país entra en una crisis bastante fuerte. Por otro lado, también suceden los fenómenos naturales que son tradicionales, digamos, en esta época del año, que son los huracanes y temporales, que vienen a agravar aún más la situación. Por otro lado, la economía del país pues va a quedar seriamente lesionada. Las personas que trabajan en la informalidad están completamente empobrecidas, es decir, van a pasar de la pobreza a la extrema pobreza. Y esto se va a ver específicamente en los primeros días del toque de queda generalizado. ¿Por qué? Porque no van a ser capaces de adquirir estos insumos para la sobrevivencia en eso. Algo que es previsible y que ojalá que tampoco suceda, pero es muy probable, son los saqueos, ¿no?, a los comercios de bienes necesarios y un aumento dramático de la delincuencia, algo que también ya se está viendo en estos días, ¿no? Por otro lado, habrán protestas para que se reabra la economía y se reabra el país, pero los contagios las van a sofocar. Pues, aparte de la protesta motorizada que están planteando algunos grupos para mañana, es muy probable que no se pueda tener ninguna protesta más adelante, porque los contagios van a ser tan fuertes que no van a permitir que las personas se movilicen. Acá viene un número que ya es un número desalentador y esperemos que no esté muy apegado a la realidad, pero es probable que es llegar a 1 millón de infectados y 20.000 muertes registradas como COVID-19. Obviamente habrá un subregistro grande y se tendrá que empezar con los entierros masivos. En países como México, por ejemplo, ya se ve que hay cremaciones masivas. En Honduras también ya están empezando con el colapso en los cementerios y en países como Ecuador, por ejemplo, ya se ve que la situación es muy grave en los cementerios. Y en Brasil, que es donde está terriblemente mal, ya vemos ahora pues, que el número de muertes crece dramáticamente día a día. Esto sería el mes de junio a agosto. Continuando con el escenario negativo, ¿no? Para finales de agosto a fin de año, hay algo que quizá pueda suceder y que sería parte de esta situación bastante grave, y es que el gobierno va a perder credibilidad y legitimidad, ¿verdad? Todo el mandato ha sido en un periodo de calamidad y se rumora una zona, es decir, un golpe de Estado. Es muy probable que se esté pensando en eso. Pero como también el poder central ha perdido legitimidad, como el poder central no puede seguir funcionando, salen los poderes locales al relevo, ¿no? Entonces empiezan a movilizarse con más autonomía. Por ahí veía una propuesta que había para descentralizar el tratamiento de la pandemia con los COPODES. Es algo interesante, aunque todavía no estamos tan avanzados en la descentralización como para poder asumir esas responsabilidades por parte de las autoridades locales. Pero ante un vacío de poder tan grande, si pierde completa legitimidad del gobierno, obviamente lo tendrían que hacer. Para septiembre, ¿no? Ya la ciudad de Guatemala, México y Villanueva entrarán en esta lógica, es decir, la lógica de autonomizarse. Un poco lo que ha sucedido con algunos países en Sudamérica y en otras partes del mundo donde la pandemia ha sido muy grave, han decidido descentralizar las pruebas y el tratamiento de la pandemia en las municipalidades, es decir, en las autoridades locales. ¿Por qué? Porque el poder central ha perdido legitimidad. Se reactivan las actividades económicas en lo local para el 2021. Obviamente habrá una situación muy grave con el término de víctimas, pues se va a perder la cuenta, ¿no? No se va a saber cuántas personas han caído por la enfermedad. Y por otro lado, el sector turismo, las importaciones y exportaciones todavía no se estarán dando, ¿no? Porque estaremos enfrentando esta situación dramática, ¿no? Caótica. Obviamente esto va a traer serias lesiones al tejido social, es decir, a la sociedad. Muchas familias porque habrán eh, tenido
o varios familiares muertos. Y por otro lado, el estigma que se va a seguir desarrollando y que ya se ve que se viene desarrollando, la discriminación para las personas que han quedado infectadas con el COVID-19. Bueno, ese es el escenario negativo, no es todo lo malo que podría pasar. Obviamente pueden pasar otras cosas más malas, pero es muy probable que eso suceda. Y ahora viene la parte, yo como para dejarlos tampoco con este mal sabor de boca, ¿no? De lo que puede suceder, que es el escenario positivo. Es decir, lo que sí también podría suceder, aunque desafortunadamente tendemos casi siempre a pensar en las, en las realidades más negativas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si se manifestara un escenario positivo? ¿Y cuál podría ser este? Sería este, ¿no? De junio a diciembre de 2020, ¿no? Las medidas de cuarentena, el toque de queda y el aislamiento de ciertas actividades económicas, es decir, todo lo que hemos venido haciendo en estos días, hacen que al final el número de contagiados no siga subiendo. Es decir, no pasemos de los 336 que tuvimos ayer y empezamos a retroceder. Es decir, empezamos a 300, 200, sin el toque de queda generalizado. Es decir, empezamos a retroceder un poco. La enfermedad, los contagios empiezan, la gente empieza a tener, o la población, digamos, a tener esta conciencia de la pandemia y se va poco a poco reduciendo el número de contagios y obviamente el número de muertes también. Obviamente el grupo de expertos que está ahora convocando el gobierno pues funcionan de la mejor manera y adoptan medidas muy precisas y que no son tan restrictivas como el toque de queda total. En Guatemala hemos tenido la suerte, eso no sabemos si es porque el registro es deficiente, pero parece que no es tan así, que la fatalidad del COVID-19 no es tan alta. Es decir, no estamos como en otros lugares donde es un 19.7%, por ejemplo. Mueren 19 personas de 100 personas, 19 de las que se infectan. Digamos que acá estamos en un porcentaje bastante bajo. Y pues si esto sigue así sería genial, ¿no? Y ya se empiezan a abrir para junio los aeropuertos, las fronteras terrestres y marítimas, y empieza también el transporte urbano y extraurbano con fuertes medidas de seguridad en términos de la sanidad, ¿no? De la pandemia. Bueno, y ya para finales, para el mes de julio, eso es lo que muchas personas le apuestan, ¿verdad? Ya eh, aprendemos a vivir mejor con las condiciones sanitarias necesarias y empezamos a regresar a lo que suponía era la normalidad. Y pues desde el gobierno central se fortalecen estos programas de apoyo económico y ahí sí que a marchas forzadas empezamos ya también a tener programas de apoyo social, aunque no haya sido una de las premisas de este gobierno. Y para el mes de septiembre, pues ya nos estamos abriendo para todos los países vecinos, para el mundo, y esperaríamos estar también ya planificando el nuevo ciclo escolar para el año 2021 y también recuperándose económicamente. Esto es lo que muchas personas quisieran que sucediera y que nosotros también todos queremos que suceda, ¿no? Ese es el escenario positivo para Guatemala, pero tienen que confluir muchas cosas positivas para que esto suceda. Esperemos que así sea, ¿no? Y son, bueno, los escenarios que se pueden plantear. Pues Muchísimas bueno, Ana, ahí gracias. estamos. Vamos a pasar a un tiempo de preguntas que los participantes estuvieron haciendo durante la transmisión. Muchísimas gracias a todos los que han permanecido conectados. Vamos a proyectar acá. Bueno, tenemos un comentario de Juan Carlos Castillo Juárez. Saludos. Cuando haya reactivación de buses, ¿cómo cree que la delincuencia afectará a este servicio? Esa es una buena pregunta, ¿no? Pero se supone que si va a empezar el transporte hay varios protocolos para poder reiniciar. Y eso lo están planteando ya, incluso presentaron ahora desde la municipalidad y desde otras instancias de gobierno el protocolo para iniciar a reactivar el transporte. Es muy poco probable que se vaya a dar en el mes de junio, quizás se va a estar dando en el mes de julio y si las cosas no van tan bien, se va a extender hasta el mes de agosto o septiembre quizás. ¿Por qué? Porque el transporte, pues a pesar de que es funcional para la mayoría de personas, con las medidas de sanidad tan severas, va a ser algo completamente disfuncional. O sea, no va a funcionar, no va a tener mucho sentido. Aunque las personas están buscando otros medios para transportarse. En este caso han usado Uber o hay algunos buses particulares que movilizan personas y digamos que esa distancia social nos está manteniendo. Ahora, si la delincuencia va a afectar esto, obviamente la delincuencia pues va a crecer y va a ser
la situación esta de la precariedad económica y todo lo que está pasando con la falta de ingresos que tiene la mayoría de hogares va a provocar que también personas que no están en la delincuencia vayan a entrar a delinquir y vayan a hacerlo, pero por una situación completamente de necesidad, ¿verdad? No, ya no como era en otras ocasiones, que era más unas redes de crimen organizado que se movilizaban incluso desde las cárceles, las que fomentaban todos los robos y asaltos, sino que va a ser otro tipo de delincuencia, no una delincuencia más por recursos vitales, ¿no? Sí, siguiendo esa línea de la violencia y la delincuencia que se está preguntando actualmente, tenemos otra pregunta de Camila de León. La delincuencia, como las extensiones, ¿cómo puede ir evolucionando con todos los cierres a negocios y falta de buses? Que pues, Las extorsiones, sí, son las extorsiones, pero por ahora resultaba que también a pesar de estar en la situación de la pandemia, las personas que cobran las extorsiones seguían llegando a cobrarlas. E incluso estaban hablando ahora de un bono de la pandemia, ¿no? Decían el bono del coronavirus. ¿Y qué pasaba con el transporte urbano? Porque el transporte urbano está detenido. Entonces ellos también estaban extorsionando a los dueños del transporte urbano. Es una situación caótica, es una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad están ahora ocupadas en el tema de mantener el orden en estas circunstancias y no en el de prever estas otras contingencias, ¿no? De lo que ya venía sucediendo. ¿Qué va a suceder? Es una buena pregunta, ¿verdad? Es algo que todos nos estamos ahora cuestionando y tendrán que realizarse algún tipo de iniciativas ciudadanas para poder frenar este tipo de, de criminalidad, ¿no? efectivamente, tenemos una pregunta de David Bertz. La población está mostrando en gran parte gran resiliencia ante la crisis aún así. Estamos llegando al límite, a mi consideración. ¿Cómo contrarrestar un derrumbe social y económico? Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Y es lo que esperaríamos todos, que ya conforme vamos contagiándonos menos, también se van ya abriendo estos espacios, se está empezando a dinamizar la economía y no se ve esa caída tan grave. Aunque hay que decir algo, la economía de Guatemala también es una economía que estaba en unas muy malas condiciones anteriormente, no tanto al nivel del Producto Interno Bruto o la productividad como país, pero sí de la distribución de la riqueza, es decir, las personas había muchas personas viviendo en la pobreza, en la indigencia, en el día a día, y ahora pues se ven aún más lesionadas con todas estas circunstancias y situaciones. Obviamente si hay un derrumbe puede ser de las grandes empresas, ¿no? O de empresarios medianos, que son los que están viéndose mucho más afectados por los cierres, que han tenido que despedir personal, que hay gente que ya no puede trabajar, que ya no tiene estas posibilidades de seguirse desarrollando económicamente. Aquí la clave es la entrada del gobierno con los programas de, de apoyo económico para las personas, ¿no? Porque la única manera de frenar esa inercia negativa que va a tener la economía es la de estar apoyando con las transferencias condicionadas. Obviamente 1,000 quetzales es muy poco, ¿no? Pero tendría que ser más y tendría que ser también mucho más apoyo con otro tipo de insumos. Pero eso es algo, pues, que obviamente el país y la sociedad va a salir más empobrecida de estas circunstancias, a pesar de que se logre sortear los contagios, la muerte y toda la dinámica de la enfermedad, porque hay que también remarcar que viene una segunda oleada, ¿no? Del COVID-19. Esto es como todas las pandemias, igual fue con la gripe española en los años 20 del siglo pasado, inicia una oleada, después viene otra, después viene otra. Regularmente son tres, hasta que o se descubre la vacuna o las sociedades generan inmunidad. Pero esta enfermedad, pues todavía no ha generado inmunidad. El porcentaje de anticuerpos que generan las personas es muy bajo. No es posible todavía hablar de que ya somos inmunes a esta gripona, ¿no? Como decían algunos de los políticos que minimizan el daño que puede generar esta enfermedad. Muchísimas gracias, Lee. Tenemos otra pregunta de Greg. ¿Cómo afectaría la integración económica centroamericana una recuperación de los desiguales? Por ejemplo, en Guatemala se exporta hortalizas a El Salvador. ¿Habría consecuencias si Guatemala tardara más en mostrar avances en la recuperación en comparación con esa? Sí, ya hay consecuencias graves con las políticas
El Salvador en términos de la restricción a la movilidad. Ya sucedió que se cerraron las fronteras y no pudo haber exportación de verduras y hortalizas hacia El Salvador. Es decir, los productores guatemaltecos perdieron en ese sentido. Y también los productores salvadoreños están perdiendo en ese sentido porque mucho de su producto se importa hacia Guatemala y hacia Honduras y hacia Nicaragua, hacia todos lados. El hecho de que ellos cierren ahora nos está afectando económicamente y también el hecho de que nosotros con el tiempo, digamos, no tratemos con seriedad esta enfermedad va a afectarle a ellos como ya ha pasado con los contagios y con todo esto que está pasando. Obviamente el comercio intracentroamericano está en un momento funcionando a medio vapor, por así decirlo, porque las circunstancias no permiten que haya esa fluidez que ha existido. Con la situación de El Salvador y las medidas restrictivas, obviamente en ese sentido están afectando. En Honduras va a afectar también a Guatemala y a El Salvador con el sentido de la movilidad de las personas. Cuando este gran número y contingente de personas que están infectadas empiecen a movilizarse en las caravanas que ya lo venían haciendo desde hace algún tiempo. Entonces, digamos, esas son las contingencias que están afectando a los países. A la larga, es muy probable, y eso sería un plus que se podría ofrecer con esta situación, se podría crear un sistema de prevención de la sanitario, por así decirlo, unificado centroamericano, y eso ayudaría muchísimo para la construcción y la reconstrucción del proceso de integración centroamericana que ha quedado varado desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del licenciado Hans Mark. Un saludo, Lick. Hola, doctor Rengel, buenas tardes. ¿Qué recomendación daría para la reactivación en el sector turismo, considerando los desplazamientos por vía aérea? Eso es una situación gravísima. El sector turismo es el primero que está pagando con todo esto que está pasando, y no solo en Guatemala, sino en Centroamérica y en el mundo, incluso la industria aérea. Ya estaban hablando de que algunas aerolíneas como Avianca, por ejemplo, ya estaban pensando irse a la quiebra, ¿no? Era algo bastante grave, porque no hay movilidad de personas. Se vieron completamente, por así decirlo, parados en estos tiempos y no lo han podido hacer y no lo van a poder hacer hasta dentro de bastante tiempo. Obviamente el sector turismo en países como Guatemala, donde se vive de eso, está siendo sumamente afectado. La solución quizá podría ser la de dinamizar en cuanto se pueda haber un tipo de movilidad interna, dinamizar el turismo interno. Es decir, movilizar a personas de Guatemala cuando se levante la restricción de la movilización interdepartamental al turismo de Guatemala, porque el turismo extranjero va a tardar bastante tiempo en venir. Es muy poco probable que incluso la mayoría de turistas europeos y norteamericanos, que son los que vienen a Guatemala y a Centroamérica, en este momento están viendo seriamente restringida su movilidad en el mundo, ¿no? Porque no pueden hacerlo por la situación de la pandemia. Entonces, antes de que eso suceda, ¿no? Y que es una situación caótica, incluso algunos países han optado por pedir una indemnización o un seguro para no irse a la quiebra como sector, pues se podría hacer eso, no negociar esa parte y después fomentar la movilidad a lo interno de las personas, porque es la única salida que queda por el momento, ¿no? Y según el INGUAT, estaba viendo que supuestamente a partir de julio ya se podría reabrir el turismo interno. ¿Usted cree que sí sea posible o lo ve como muy pronto? Eh, Depende de lo que suceda en estas semanas. Estas semanas son cruciales. Si se logra el escenario positivo que se planteaba, que era no lograr, ya no continuar con más contagio, ¿no? Sino frenarlo y que no se reporten tantos, que es algo bastante poco probable, eh, no irnos a esa cuarentena, a ese toque de queda total. Y si nos vamos al toque de queda total por 15 días, obviamente tiene que haber una baja en el número de contagios bastante sensible. Si eso sucediera, por ejemplo, para mediados de junio, estaríamos hablando que quizá en el mes de julio se podría empezar a abrir esa movilización de las personas, porque ya habría menos personas contagiadas. Ahora el problema con la apertura hacia el turismo internacional y el aeropuerto es que los contagios crecerían a menos que se encuarentene a las personas que están viniendo del extranjero, y sería también violentar sus derechos humanos, ¿no? O sea, es algo que hay que tener mucho cuidado de cómo trabajarlo. Solo quería hacer la observación que en Corea, cuando ellos hicieron esta implantación de este sistema de inteligencia epidemiológica,
y que se dispusieron a ingresar a la parte de la vida privada de las personas, muchas personas se quejaron porque había violaciones a los derechos humanos en este tipo de aparato paralelo y clandestino no clandestino, pero sí paralelo de inteligencia que se estaba generando, porque generaban información de la movilidad de todas las personas. Sin embargo, lo permitieron y eso les sirvió muchísimo para poder controlar la movilidad. Entonces aquí hay que ver hasta dónde, ¿verdad?, se podría permitir controlar la movilidad de las personas en su vida privada y ya no tanto como una política, y hacerlo como una política, ¿no? Porque sería también entrar a espacios que no corresponde al Estado, ¿no? Correcto. ¿Tenemos más preguntas? Un saludo a Pablo Sebastián Palomo. A nivel centroamericano, ¿qué país cree usted que tendrá más complicaciones en 1 o 2 meses por el coronavirus? Sí, el que se está viendo ahora gravemente afectado es Honduras, ¿no? La situación de los muertos y de los contagios es grave. Incluso hasta comentábamos con un amigo que tiene mucho conocimiento de la situación en Honduras, que algunos de los agentes de seguridad, jefe de la policía de Honduras, ha fallecido por coronavirus. Entonces el Estado se está viendo afectado, la fuerza de seguridad ya en su estructura por esta enfermedad. La razón es, eso tratábamos también de especular acerca de qué podría ser, porque resultaba que, ¿por qué había tantos contagios? ¿Por qué tanta gente muerta? ¿Por qué tan rápido? Y es, entre otras cosas, parece que llegó un vuelo con personas infectadas a San Pedro Sula hace algún tiempo, y pues ahí se empezó a dispersar la enfermedad sin que ellos lo supieran con tanta claridad. Y pues hay otras situaciones, ¿no? Pero obviamente en 1 o 2 meses y sin ir tan lejos, quizá la próxima semana, el país de Centroamérica que se está viendo más afectado es Honduras. Está especulándose acerca de la movilización del epicentro de la pandemia de México o de Brasil hacia Nicaragua, por las medidas poco restrictivas que están tomando y por esa invisibilización de la situación que están promoviendo. Y por ahora, pues se ve que la situación está complicándose, pero no se sabe hasta dónde, ¿no? ¿Hasta qué El punto? problema no es tanto lo que se vive adentro. Obviamente hay mucha gente que está descontenta con eso, pero el problema también es con la movilidad de las personas hacia las otras fronteras, por ejemplo, Costa Rica, hacia Honduras y hacia El Salvador. Obviamente esto les va a traer problemas más adelante, ¿no? Efectivamente, con la línea de pues, Nicaragua y Honduras, ¿verdad? Que son los más afectados. Tenemos una pregunta de Denis López. Un saludo, Denis. Excelente información, doctor Rangel. Me parece muy interesante el caso de Nicaragua, pero ¿qué lectura se le puede dar a los datos emitidos por el gobierno, teniendo en cuenta que es el país que menos acciones con respecto a la pandemia ha tomado en la región? Sí, hay una lectura paralela o alternativa, digamos, a los datos que da el gobierno, y es que algunas instancias y grupos de prensa y de comunicación lo han hecho. Eh, no tengo ahora en mente, La Nación creo que se llama alguno de ellos, que están haciendo ese conteo de personas que ellos consideran que han muerto por el COVID-19. El problema es que no tienen la posibilidad de hacer la prueba para saber si era de esta enfermedad o era de otra situación. Pero lo que están viendo es que sí hay una gran masa de contagios y las personas están falleciendo por las neumonías atípicas, ¿no? Que es la manera y el eufemismo que están utilizando para describir al COVID-19 en los lugares donde no quieren los gobiernos también por retórica, por imagen política o por cualquier cosa, aceptar que lo que está pasando es que están enfrentando una pandemia, ¿no? Y que no es nada inventado, que no es lo que dicen muchos, que es nada más una construcción, lo que dice la teoría de la conspiración, ¿no? Que es una construcción para restar la movilidad, debilitar nuestras economías y después el avance de alguna superpotencia económica y militar. No creo que sea eso, es la realidad, es que es una enfermedad que sí, que avanzó, ¿no? Que avanzó y que llegó y es una pandemia y así es la situación. Sí, tenemos muchísimas gracias a todas las personas que están preguntando. Sí, tenemos bastante afluencia de comentarios y preguntas. Bueno, vamos con Edgar García. Un saludo, Edgar. ¿Cómo ve el tema de subregistros con otras enfermedades, no solo en Guatemala, sino que en Centroamérica? Saludos, doctor. Sí, bueno,
Hay por ahí un poco la tendencia en lugares donde ha habido demasiados muertos por coronavirus, por ejemplo, como en Italia, donde decían que en realidad no habían muerto por el COVID-19, sino que estaban registrando a todas las personas que morían en Italia como muertos por el COVID-19. Otros decían que era por trombosis, otros decían que era por la neumonía típica, Neumonía. pero al final, pues hay un factor que está acelerando la muerte de las personas, que está acelerando todas estas situaciones, y obviamente es esta infección. Ahora, en casos como Guatemala, por ejemplo, su registro no sé hasta dónde es tan amplio y hasta dónde es cierto, a dónde es falso. Pero, por ejemplo, ahora están saliendo datos de Santa Rosa, por ejemplo, que decían que había por ahí incongruencia en los datos y en los datos de las personas, de quienes habían muerto y quienes no. De otros lugares hay también reportes que las personas no están diciendo que están enfermas, que tienen la enfermedad. Muchos dicen que son portadores asintomáticos. Y eso no se va a saber hasta que no se hagan las pruebas. Pero hay algo que en estos países han hecho para contrarrestar esta situación del no hacer las pruebas, y es la apuesta de los países con pocas posibilidades y recursos para hacer las pruebas. Es lo que han hecho, ¿no? Y lo que hacen es el aislamiento social. Es decir, ¿cómo van a saber si una persona está bien o mal? Lo que hacen es, no dudan de eso, sino que la dejan en una cuarentena obligatoria y hacen que esta persona pues se responsabilice de estar aislada de las personas. Eso obviamente va a afectar en el registro, porque en el registro no se va a saber si esta persona tenía coronavirus, el COVID-19, o si tenía otra enfermedad. Y esto también nos lleva a una crisis de números y de política. No sabemos hasta dónde ha avanzado y hasta dónde estamos llegando con la enfermedad, con el término de las pruebas y de las situaciones. Muchos dicen por ahí que lo que hay que hacer es multiplicar por 3 las cifras que nos dan. Eh, pues con esas cifras pues no, tampoco podemos especular ni sabemos, ¿verdad? No lo sabemos de primera mano, no tenemos esos datos, pero sí, obviamente va a haber su registro. Y lo que sí es que también hay otras enfermedades que han estado aflorando en este tiempo, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, del dengue, el Zika, el chikungunya, que ya están presentes como enfermedades ya endémicas, ¿no? Y que están siempre en Guatemala y que están trayendo también gravedad a la situación en el país. Y por otro lado, situaciones gravísimas como la desnutrición, que se triplicó al mover el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Alimentaria hacia la crisis del COVID-19. Bueno, tenemos una pregunta de Alejandro Ale de León. El gobierno no ha podido apoyar a la sociedad con los subsidios en una situación normal sin pandemia. ¿Usted cree que ahora será capaz el gobierno de hacerlo a pesar de la inexperiencia con esta situación y tomando en cuenta la burocracia en que vivimos? Ahí un saludo para el licenciado de León, ¿verdad? Él es un, un conocedor de todas estas temáticas de la política pública. Y pues el gobierno, yo creo que hasta ahora, no sé por qué, pero hasta ahora está llegando y saliendo esta ayuda para las personas que lo necesitan. Yo creo que tiene que ver no solo con la situación de este gobierno, sino con todo el proceso de desarticulación de los programas sociales que ha habido desde hace 2 gobiernos antes, ¿no? Porque estos programas sociales que pasaron de ser programas para la población, se clientelizaron, ¿verdad? Se transformaron en herramienta política para algunas personas y después con el tiempo se desarticularon porque se suponía que eran programas donde se apañaba la corrupción, pero nos dejaron sin esos programas sociales. Esos programas sociales tienen un sentido. La inyección de capital no solo tiene el sentido de apoyar a las personas y hacerlas dependientes del dinero que les van a regalar, como decían muchos, ¿no? O sea, solo se está enseñando a la gente a que pongan la mano y reciban el dinero, y no es así. También los programas sociales, las transferencias condicionadas y todo este tipo de dinámicas tienen el sentido de dinamizar los mercados internos. Pues las personas con dinero para poder invertir en el país, pues lo hacen e invierten. Incluso según el Banco Mundial hay toda una serie de redes sociales que se van creando a partir de estas inversiones. Esa es la clave de la inyección de capital. Y ahora, pues que ya se necesitaba, resulta que no estaban, ¿no? Y que quienes podían articular esa política resulta que no estaban en el gobierno, sino que estaban otras personas con otras lógicas y otras dinámicas.
Esto, pues, obviamente, en la Universidad de San Carlos, pues, quien es sancarlista y no lo sabe, pues, es algo grave, ¿no? Pero es el proceso del neoliberalismo en Guatemala. Es la desarticulación de la política pública, la desarticulación de todos los procesos sociales y la empresarialización del Estado, ¿no? Es decir, se transforma en una empresa privada y cuando llenen los momentos de enfrentar situaciones de seguridad pública o de contingencia tan graves como una pandemia, pues están con las manos atadas, no saben ni cómo hacerlo. Poco a poco creo que han logrado ir desentrampando estas situaciones, pero todavía falta bastante, ¿verdad? Para que sea efectiva esta ayuda, para que sea efectiva las transferencias, para que funcionen bien y que no les pase lo que les pasó en El Salvador también, que el presidente Bukele empezó a hacer las transferencias y toda la gente no tenía ni siquiera una cuenta bancaria porque nunca habían recibido una transferencia en todo este tiempo, porque no se había establecido esta dinámica de las transferencias para las personas, ¿no? Sí, y de hecho con esa misma línea, también una pregunta de Alejandro de León. ¿Será capaz el gobierno de trasladar el apoyo necesario a la sociedad para salir adelante en esta pandemia? Esa es una muy buena pregunta y es, es complicada, ¿no? Es complicada, pero creería que no lo va a hacer con toda o sea, no va a lograr resolver todas las necesidades, ni va a llevar todo el apoyo necesario, porque el apoyo que se necesita para levantar a Guatemala va desde rehacer casi que el país en toda la infraestructura, porque se siguen derrumbando el libramiento de Chimaltenango, por ejemplo. Pero quizá lo que sí pueden hacer es medidas paliativas para no caer en esa espiral de la pobreza extrema y aumentar el número de muertes de las personas, ¿no? Pero tendría que ser una política social agresiva y con préstamos internacionales y no solo con lo que se saca del presupuesto nacional. Y es Y muy hay otro tema más difícil. por ahí, que es el de la corrupción y de qué pasa con toda esa plata, hacia dónde está yendo y en qué bolsillo se está quedando, porque también hay que ser claros que hay mucha gente que se está enriqueciendo en este proceso, ¿no? Es como siempre. Sí. Y es muy difícil con este tipo de programas sociales o apoyos, porque puede que salga un sector beneficiado, pero nunca son efectivos como para llegar realmente a toda la población que se encuentra vulnerable y mayormente en Guatemala, ¿verdad? Que casi que más del 50% padece, bueno, se encuentran en situación de extrema pobreza. Así es. Bueno, vamos terminando con las últimas preguntas. Tenemos una de Giovanni Harold Moreno. Con relación a Guatemala, ¿a cuánto desciende el PIB y su efecto en la recaudación fiscal? ¿Colapsará sus compromisos a la población y una disminución a la planilla estatal por el Estado? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, el Producto Interno Bruto va a descender, obviamente. ¿Por qué? Porque la productividad bajó, no hay exportaciones, no se puede dar toda esa suma de capitales que se hace para tener el porcentaje del Producto Interno Bruto. La recaudación fiscal, pues no se sabrá, ¿verdad? No llegaron a la meta el año pasado, obviamente vamos a bajar. Eh, la planilla estatal, el presidente dijo algo hace unos meses y era que a partir del mes de junio no se iba a contratar a nadie más en renglón 029 ni en ningún renglón en el Estado. ¿Por qué? Porque estaban entrando en un proceso de austeridad. Decía que tenían que apretarse el cinturón y que tenía que empezar las cosas a caminar de otra manera, ¿no? Obviamente es una situación de crisis y todos estos indicadores que pregunta el compañero Harold Moreno, pues obviamente van a verse lesionados, seriamente lesionados. Ahora hay algunos sectores que no se han visto tan gravemente lesionados. Por ejemplo, los de la comida rápida. Algunas empresas como, por ejemplo, call centers que todavía continúan funcionando. Sin embargo, hay otros que sí se han visto lesionados, por ejemplo, las ventas de productos, las ventas de casas, los servicios que se daban, por ejemplo, en gimnasios, la agricultura de subsistencia ahora continúa siendo la fortaleza de algunas comunidades, pero ya no hay posibilidad de movilizar tanto las verduras y los productos que se estaban generando. Es decir, estamos entrando en una recesión mundial y obviamente todos los indicadores van a ir hacia abajo. Entonces, primero, papel del gobierno tomar medidas anticíclicas, pero también las medidas anticíclicas tienen que enfrentar la realidad y es que la realidad es que estamos con una crisis de nuestro mayor importador de productos, es decir, Estados Unidos está ahora en un momento crítico y va a depender mucho también de nuestro crecimiento el hecho que ellos se levanten más o menos rápido, ¿no? Muchísimas gracias, Lee. Tenemos otra más de
Ay, ay. Bueno, Diana López Funes. La corrupción, ya que los bonos no están llegando a donde corresponde, si no está llegando a los cocoes, quienes deciden a quién le dan la ayuda, no averiguan quién realmente lo necesita. ¿Ya? Esos son Es, los riesgos de las transferencias y del bono, de las ayudas. Por lo regular tienden uh, a volverse algunas cuestiones clientelares, ¿no? Tienen que ver con los aliados políticos de la persona que está en el poder, se da solo a cierto grupo, se guarda para las familias, hay personas que los venden aparte. Es decir, pero esta corrupción endémica, esta situación gravísima es algo que es muy complicado de solucionar en esas circunstancias, ¿no? Es la parte más grave quizás, la parte más difícil, es cómo sale toda esa ayuda, cómo llega toda esta ayuda hasta las personas que más lo necesitan, en un país donde las prácticas corruptas están casi que institucionalizadas, ¿no? correcto. Bueno, tenemos una que se enfoca un poco con derechos humanos, de Jonathan Ardón. Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿hasta qué tanto es aceptable la implementación de controles de movilidad para las personas? En varios países se ha hecho obligatorio el uso de alguna aplicación estatal para el control del COVID. ¿Qué tan Sí, afectada sale la privacidad y la libertad de expresión? sí, bueno, esos derechos están siendo violentados de manera flagrante, ¿no? Es algo que se Ujú. establece en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas tenemos derecho a la dignidad y a una vida personal, y también tenemos derecho a presentar un recurso efectivo en el momento que sintamos que nuestros derechos están siendo vulnerados. Pero, ¿qué pasa en esas circunstancias? Cuando uno tiene que dar datos, cuando no hay otra manera, o cuando le dicen a uno, mire, usted fue parte de una medición de Google por parte de su GPS sin que le pidieran permiso, sino que solo se midió a dónde iba y a dónde venía. Entonces uno dice, entonces ustedes son capaces de medir a dónde voy, a dónde me quedo, y dónde estoy, qué hablo, qué digo, qué pienso. Sí, o sea, hay alguien que lo puede monitorear desde hace muchísimo tiempo. Y esa es una de las circunstancias más denunciadas por todas las entidades de derechos humanos internacionales. Y es que estamos viviendo desde hace muchos años, más o menos desde 2000, y que empieza toda esta lógica del terrorismo y las redes sociales empiezan a tener son omnipresentes. Empezamos a vivir también en esta sociedad del control, donde nos controlan lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, y hay alguien que está recabando esos datos. Pero se supone que es porque estamos viviendo unas situaciones extremas, unas circunstancias difíciles, unas circunstancias donde se necesita tener esa centralidad. Por ahí hacíamos una pregunta con los estudiantes de ciencia política y era, ¿qué es lo que viene después de esto? Entonces decían, bueno, ¿qué es lo que viene en qué? Decían, no del sistema capitalista, que el sistema capitalista continúa, pero ¿qué es lo que viene en términos de la democracia? ¿Va a seguir siendo la democracia la panacea, digamos, de los estados? ¿Va a seguir siendo lo que todos los estados buscan? ¿O va a ser los regímenes autoritarios, los sistemas totalitarios los que van a funcionar? Desgraciadamente, y viendo el caso, por ejemplo, de Vietnam, nos podemos dar cuenta que un régimen totalitario tiene mucha más efectividad para lidiar con una pandemia que un país democrático. En Vietnam no ha muerto ni una persona, y eso que son vecinos de China. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos violentaron todas las libertades individuales y lo que hicieron fue rastrear la enfermedad en todos los lugares donde podía estar y de una forma bastante severa, digamos, establecieron controles sanitarios, de seguridad, de epidemiología, y lo hicieron así. Pero es un Estado totalitario, es decir, un Estado que violenta sus derechos humanos esenciales, que no le importa, que no tiene esas salvaguardas. Pero en países, por ejemplo, como Guatemala, donde obviamente hay una lógica conservadora detrás, pero también hay por ahí, somos una república, ¿no? O sea, no somos un régimen totalitario en este momento. Pues ahí hay juegos de poderes, hay varias voluntades que tienen que darse para que algo sea, pero ¿eso nos hace ser efectivos o somos un país que está, por así decirlo, durmiendo en esas circunstancias, en esas situaciones, y no tenemos la capacidad para hacer? Aunque Costa Rica sí nos demuestra que la democracia y un Estado fuerte pueden lidiar mucho mejor con una situación en extremo grave como esta pandemia, que un país que ha vivido en otras circunstancias no democráticas desde hace muchísimo tiempo, como nosotros, por ejemplo, o como Honduras. Pero también El Salvador nos dice que unas decisiones totalitarias, autoritarias por parte del gobierno central está favoreciendo que esa curva vaya para abajo. Entonces es como, ¿en dónde estamos? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar después de todo esto? ¿Cómo va a quedar el Estado?
Muchísimas gracias, Lee. Vamos con la última pregunta y vamos a finalizar. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas y se han mantenido desde el inicio. Efectivamente ha sido una ponencia sumamente importante para todos nosotros, ¿verdad? Para conocer los escenarios tanto negativos como positivos, tanto para Guatemala como para nuestros hermanos centroamericanos. Bueno, vamos a ver. Acá está. Es de Edgar García. ¿Cuál es su opinión a la incapacidad de algunos funcionarios de este gobierno y desde su experiencia, cómo ve la comunicación del gobierno a la población con tanta cadena nacional? Bueno, la situación de los funcionarios pues era previsible que sucediera eso. Estaban recién entrando al poder, digamos, y estaban todavía en esas circunstancias. Lo que sí es que les tocó una circunstancia extrema, caótica, difícil, ¿no? Y obviamente las falencias de los funcionarios o los errores que cometen van a ser evidentes. Como dicen, cuando uno entra a política tiene que acostumbrarse a que le van a decir todos sus errores y se los van a decir todo el tiempo, ¿verdad? Casi nunca los aciertos, pero es parte de ese juego y esa dinámica. Obviamente hay funcionarios que no han tenido la capacidad y que están siendo señalados y que hay una oposición también fuerte ahora en el Congreso que está diciendo eso. Ahora con la comunicación del gobierno, yo creo que hay por ahí algunas asesorías que están, por así decirlo, estuvieron construyendo un discurso al principio que trataba de hacer ver la situación como muy óptima, digamos, como que le estaba yendo bastante bien y todo. Sin embargo, conforme ha ido transcurriendo el tiempo y han llegado también los embates de la política, ¿no? Se nota que ya hay también se han tenido que abrir algunas cuestiones. Una de las cosas que más resentimos, pero que también no sabemos hasta dónde se puede compartir es la situación de la información. Por ejemplo, en los lugares donde están las personas infectadas. En Guatemala, con la información que nos dan, sería imposible hacer un mapa epidemiológico como los que hacen en Corea, por ejemplo, que da un app donde dicen usted se puede mover por este lado, aquí pasó una persona infectada, aquí pasó una persona infectada, no vaya por aquí, vaya por allá, vaya por este lado. La razón por la que no se da esa información, según entendí en una de las cadenas nacionales que expresó el señor presidente, era porque varias personas pretendían linchar a una de las personas que estaban infectadas. Algo que no dudo que esté siendo así, ¿verdad? En Guatemala también hay bastante intolerancia y la sociedad guatemalteca, que es en extremo conservadora y supersticiosa, falta de educación y con escasa cultura política, obviamente va a hacer esto, ¿no? Con las personas que fueron expulsadas de este lugar donde les estaban dando albergue en la zona 8, por ejemplo, también se puede ver cómo reaccionó la gente de los alrededores, no quería ese foco de infección, decían, y vayan para afuera, o que se ha visto casos de personas que suponen que están infectadas y les llegan a echar agua con cloro y jabón a sus casas, es algo denigrante, grave, ¿no? Es como la peste, ¿no? Parece los tiempos bíblicos cuando hablaban de la gente con lepra, ¿no? Pues es un poco lo que se vive aquí, en esos niveles estamos, ¿no? Entonces la comunicación, creo yo, también del gobierno no ha favorecido la transparencia, por así decirlo, en este tipo de casos y situaciones, no permite también que uno pueda estar construyendo las gráficas o estar asesorándose o diciendo, bueno, no voy por aquí, no voy por allá, porque hasta se podría hacer un Waze del COVID-19, ¿no? Donde se dice, por este lugar no vaya, porque aquí hay infecciones, porque aquí hay esto, pero es algo que yo creo que no vamos a poder tener. Entonces la comunicación, me parece, la comunicación del gobierno, aparte de los vaivenes y particularidades del carácter del mandatario, se ha ido, por así decirlo, formando y adecuando a las circunstancias y se nota que hay por ahí cambios y timonazos, ¿verdad? En un día, otro que un día dice vamos a irnos a un toque de queda permanente, no pueden salir al mercado, que pueden hacer esto, ha sido bastante voluble y obviamente tiene que ver con esa quizá desconocimiento de qué hacer en algún momento, ¿no? O de ver qué pasa o de cómo están monitoreando los efectos que tienen en la población, las cosas que ellos promueven. Tantas cosas que hay que evaluar, ¿no? Pero la comunicación yo creo que lejos de ir empeorando, ha ido mejorando, pero es necesario que se abran más espacios y más transparencia, no solo para los medios de comunicación, sino para la ciudadanía en general.
Bueno, Lick, muchísimas gracias. Lo molesto con un último comentario para todos nuestros seguidores que nos están viendo para despedir el conversatorio. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado atentos y atentas a estas percepciones e inferencias que estamos haciendo sobre el futuro, de lo que puede pasar y pues vamos a continuar también este tiempo siempre gestionando información, teniendo información, tratando de generar escenarios y de plantear esas posibilidades de lo que está por venir y todo. Y esperamos que con los compañeros y compañeras de Monuba esta no sea la última vez que nos estamos reuniendo, ¿verdad? A discutir sobre estas circunstancias y estas situaciones. Así que ya saben también, si alguien quiere comunicarse conmigo y quiere plantear alguna situación o conversar acerca de estas situaciones, pues ya saben que lo pueden hacer también en las redes sociales o en cualquier otro medio. Bueno, Lick, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad, pues fue un conversatorio muy productivo, ¿verdad? Para todos los que estuvimos acá. Muchas gracias a la audiencia por todas sus preguntas. Esperamos que sean pendientes de nuestras redes sociales para que se puedan enterar de los demás proyectos y de futuros conversatorios que podemos tener con ustedes. Muchísimas gracias y pasen una linda noche. Buenas noches. Lick, está por ahí. Sí, ya nos está transmitiendo. No. Ay, espérame, creo que sí.